Unidad didáctica número 3, materiales pétreos primos, de la asignatura de materiales de construcción de la carrera de Ingeniería Civil. Como introducción, podemos ver la definición. Se denomina roca o piedra a un agregado de partículas minerales con dimensiones considerables y sin una forma determinada. En las características generales más importantes podemos ver que tienen gran resistencia a la compresión, resistencia a los agentes atmosféricos, como podemos ver aquí las construcciones de las pirámides que han sido sometidas durante muchos años, milenios de años, a los agentes atmosféricos, como así también a los acueductos de los romanos, que también fueron hechos de materiales pétreos. Su valor decorativo, y también podemos resaltar que la materia prima de multitud en estos materiales de construcción. En los orígenes y clasificación de estos materiales pétreos vamos a ver la clasificación, el origen, y vamos a dar algunos ejemplos. Como primero clasificación vemos a las sedimentarias, que tienen su origen en el transporte y deposición de materiales a consecuencia de la acción del viento, el agua y el hielo. Como por ejemplo podemos ver a la caliza y a la arenisca. Otra clasificación, vemos a las rocas ígneas o magmáticas, que tienen su origen en el enfriamiento de la masa líquida llamada magma, que se encuentra en el interior de la Tierra, y como por ejemplo el granito y el basalto. La última clasificación están las metamórficas, que tienen su origen estas se generan a partir de otras ya existentes como consecuencia de aumentos de temperaturas y presión por procesos geológicos. Podemos ver al mármol y a la pizarra como ejemplo. Veamos los trabajos de estos materiales pétreos que se realizan. Podemos decir que en la naturaleza se encuentran en canteras, como podemos ver en la imagen. Estos son yacimientos naturales, ¿no?, donde de aquí se van trabajando para llevarlos ya sea a una obra o al comercio de esta. A la obra se los puede llevar de manera natural, o si se requieren en diferentes dimensiones, para lo cual hay que hacerle un proceso, ¿no?, para tener una forma adecuada. Dentro de este trabajo podemos ver el corte que se lo realiza en la cantera, y se trata de adecuar a tamaños que puedan ser transportados de una manera adecuada. Así también el desbaste, donde ya se le da una forma aproximada del perfil, ¿no?, y esto se realiza ya en los talleres. También el otro trabajo de acabado, donde ya se le da medidas exactas a estas piedras, ¿no?, también es trabajado en los talleres. El pulido, aquí se lo realiza para aplacados y pavimentos. Y por último tenemos el bruñido, que es la operación final del acabado, ¿no?, donde se sellan los poros con resina para quitar las rayas producidas por los abrasios y dar un brillo superficial. En algunos mármoles tenemos este trabajo de bruñido. Veamos las aplicaciones de estos materiales. En las aplicaciones podemos ver las fábricas, que son los muros de cerramiento exterior, donde se colocan en fachadas. Y dentro de estos podemos ver los mampuestos, que era un trabajo no muy fino, un trabajo no muy elaborado, donde se colocaban las piedras. Tenemos el sillarejo, aquí ya podemos ver una mano de obra más calificada todavía, ¿no?, y una colocación también más fina, como así también los sillares, donde ya vemos una obra calificada, ¿no?, mejor trabajado. Otra aplicación en los pavimentos, en los revestimientos de los suelos, ¿no?, también en las cubiertas se han colocado bastantes
cubriciones con estos materiales. También en los aplacados, que son revestimientos exteriores como acabado decorativo. Veamos la clasificación y utilización de estos materiales. Aquí en esta tablita podemos ver en la primera columna los tipos de materiales pétreos, su clasificación en la segunda columnita, en la tercera las características, ¿no? Y en la cuarta las aplicaciones más adecuadas, como por ejemplo el granito. Es de clasificación roca ígnea, tiene características como por ejemplo las densidades entre 6,63 y 2,75, tiene una absorción del agua menor al 1%, resistencia a la compresión entre 77 y 130 Nm² o en este caso megapascales, y difícil de trabajar con él, ¿no? Porque es una roca muy dura, de grano fino, que se pueden pulir, y dentro de las aplicaciones ya se aplican para la mayoría de las obras de ingeniería, como puentes, ¿no? Presas, etcétera. Otra roca importante que tenemos es la sienita, que también es una roca ígnea, similar al granito con todas las características, y su utilización es para carreteras, ¿no? Se aplica mucho en carretera. También podemos ver donde están las areniscas, aquí, no, las areniscas, que son de clasificación roca sedimentaria, tienen densidades entre 2,65 y 2,95, buenas densidades, su resistencia también es muy buena, y su aplicación, ¿no? en pavimentos, ¿no? En tejados y trabajo de ingeniería. Y así podemos ir viendo los tipos de, por ejemplo, en otros usos de albañilería tenemos la laterite, ¿no? De también clasificación roca metamórfico, con características de estructuras porosas, ¿no? Blandos y fácil de trabajar, afectado sí por la absorción del agua. Este tiene aquí esta característica que no le favorece, pero son adecuados para trabajos de albañilería. Entonces aquí podemos ver ya dentro de la clasificación de los tipos de estos materiales pétreos, donde es la mayor de sus utilizaciones en trabajos de ingeniería. Veamos el mármol. El mármol, la definición. Bien, etimológicamente del griego marmario, que significa piedra blanca, nieve y de inmaculada superficie, compuesta de carbonato de calcio que puede pulirse e incluirse algunas calizas comunes. Contiene porcentaje de pequeños materiales como el cuarzo, el granito, el grafito, la hematita, etcétera, la mica, etcétera. Siendo los mármoles rocas carbonatadas visiblemente recristalizadas. Posee una variedad cristalina y compacta de calizas metamórficas. Dentro de la historia del mármol, vamos a ver en la línea del tiempo, ya en el siglo VII aparece en la arquitectura griega como el mármol como material decorativo. En el siglo VIII ya trasciende a Italia, ¿no?
y tiene se difunde más en el periodo barroco, ¿no? Como el mármol utilizado en revestimiento. En el siglo VIII en adelante aparece en la escultura, desde el arte egipcio hasta el periodo gótico. Ya en la década de los 60 se tienen nuevas tecnologías poniendo nuevos formatos al mármol, pudiendo verse ya como en revestimientos más adecuados para losas de baños, artefactos, ¿no? Y ya en la actualidad tenemos pues una tecnología sofisticada que hace que el mármol sea más flexible y mucho más adaptable, ¿no? Como podemos ver aquí en las gradas, en los peldaños de una escalera. Dentro de las variedades tenemos al mármol crema marfil español. También podemos obtener el travertino marrón, que es turco, el mármol blanco, que también es italiano, y el mármol cremanova, que es turco. Existen también otros tipos de variedades que van llegando al mercado. Veamos las propiedades físicas del mármol. Tienen densidades aparentes, absorción bajo presión, porosidad abierta y coeficiente de dilatación térmica. En las características mecánicas, resistencia a la flexión, resistencia a la compresión, resistencia a la elasticidad, resistencia al choque térmico, resistencia al deslizamiento, resistencia a la abrasión y resistencia al impacto. Dentro de los usos y aplicaciones podemos ver en fachada se utiliza bastante, en pisos y adoquines también tenemos una gran variedad, en lavaderos, ya sean lavamanos, también diferentes variedades, y por último tenemos en mobiliario, ¿no? Y escultura. Entonces el mármol tiene bastantes usos y aplicaciones. Veamos las ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas de uso estético en el diseño arquitectónico, gran variedad de texturas y colores que hay en el mercado a todo gusto y requerimiento. Es adaptable a exteriores e interiores. Se puede combinar con la madera, con la cerámica y el yeso, y de gran resistencia y durabilidad. Dentro de las desventajas podemos resaltar que son difíciles de extracción, de extraerlos y de transportarlos. Son realmente costosos por esta situación de la extracción y el transporte. El sol, la humedad y el viento son factores que van desgastando al mármol, y las técnicas de mantenimiento, ¿no?, son un poco complicadas y costosas. Ahora veamos las piedras, gravas y arenas. Los términos más utilizados: agregado o árido, conjunto de materiales de composición mineral, naturales o artificiales, generalmente inertes, usado en la construcción de obras civiles. Agregado grueso o grava, material retenido en el tamiz número 4, si es en la norma STM, o si es en nuestra norma NB, sería en el tamiz de 4,76 milímetros. Estos agregados gruesos están entre 7,6 centímetros o 76 milímetros y 4,76 milímetros. Los agregados finos o arenas, material pasante en la malla número 4 y retenido en la malla número 200, es decir,
en milímetros sería la 4,76 milímetros y la 0,074 milímetros. Finos son partículas pasantes del tamiz número 200 con tamaños entre 0,074 milímetros y 0,002 milímetros. Gravilla, material de río o de cantera, separado por la fuente en tamaño, pasando el tamiz 3/4 y retenido en el tamiz número 4. Cascajo, hace referencia exclusivamente al agregado rodado, pasante el tamiz 1,5 pulgadas y retenido en el tamiz número 4. Clasificación según su tamaño. En esta tablita podemos ver, voy a ir desde el más grande hacia el más pequeño. Si hablamos de los agregados gruesos, tenemos esta variedad. Tenemos el rajón o piedra bola, en el caso de nuestro contexto es la piedra manzana. Tenemos a la piedra, la grava y la gravilla, pero estos dependen de los tamaños que vamos a ir explicando. En el caso del rajón o piedra manzana, son los que superan los 152,4 milímetros o 6 pulgadas. En el caso de la piedra están entre los 50,8 milímetros y 152,4 milímetros. Si lo vemos en pulgadas, de 2 y 6 pulgadas. La grava está en el rango entre los 19,1 milímetros y 50,8 milímetros. O en pulgadas sería 3/4 y 2 pulgadas. La gravilla está en el rango de los 4,76 y 19,1 milímetros o en el tamiz número 4 y tamiz 3/4 de pulgada. Estos agregados gruesos son aquellos, todos estos, que son retenidos por el tamiz número 4. Los agregados finos. Hablemos de las arenas. Están en el rango de 4,76 milímetros y 0,074 milímetros. O sea que estos agregados finos son los que pasan el tamiz número 4 y quedan retenidos en el tamiz número 200. Hablemos de la fracción fina o de lo fino, es decir, las arcillas y los limos. Las arcillas pasan el tamiz número 200, ¿no? Y que son inferior a 0,02 milímetros. En cambio, los limos están entre los 0,02 milímetros y los 0,074 milímetros. Entonces, de esta manera tenemos la clasificación según el tamaño del material. También tenemos otra clasificación según su densidad. Como podemos ver, los ligeros son ligeros porque están entre las densidades de 480 y 1040 kilogramos metros cúbicos, como por ejemplo la piedra pome. Otros tenemos a los normal, que están entre una densidad de 1300 y 1600 kilogramos metros cúbicos, como por ejemplo el material de río. Propiedades químicas. Algunos agregados reaccionan con los álcalis del cemento, especialmente los agregados silicios y los agregados carbonatados, es decir, el alcasilice y el álcali-carbonato. Para determinar esta reacción química álcali-carbonato, se usa la prueba descrita en la norma ASTM C586, conocido como la prueba del cilindro de Roca. En la norma boliviana también tenemos la NB600 de áridos para morteros y hormigones, con el ensayo de determinación de la reactividad con los álcalis del cemento.